Las elecciones seccionales 2014 han sido las terceras que se realizan de acuerdo a las nuevas reglas establecidas por la Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia. Haremos una evaluación con Paul Salazar, vicepresidente del CNE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, Stephanie, muy buenos días. Un saludo cordial a la ciudadanía. Una de las fallas recurrentes en el nuevo sistema electoral que establece la Constitución de Montecristi es la práctica de propaganda institucional permanentemente con fines de promoción electoral, fuera de los periodos de campaña, así como el uso de infraestructura y recursos del Estado en época de campaña. En estos 2 años que quedan antes de las elecciones presidenciales, ¿qué ha previsto reglamentar el CNE respecto a estas prohibiciones constitucionales? Más que reglamentar, en realidad sí se necesita realizar una reforma legal al Código de la Democracia. Una reforma que sintonice todo el control que tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral como tal con la parte operativa jurídica, de tal manera de que todas las acciones de este Consejo Nacional Electoral tengan un asidero legal. Existen muchos vacíos en estos momentos, en muchos artículos del Código de la Democracia, y en función de esto, posterior al cierre de las elecciones, lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de reforma al Código de la Democracia para que sea analizado a la Asamblea de acuerdo al marco de competencias. ¿Y cuándo se tiene previsto enviar ese proyecto? Primero tenemos que cerrar el proceso electoral. Tengamos en consideración que este domingo vamos a tener elecciones aproximadamente en 8 provincias, en diversos cantones, en diversas parroquias, y en función de eso se generará el periodo postelectoral. ¿Qué implica este periodo? El cierre definitivo de las elecciones, porque no solamente es dar los resultados, también hay que contabilizar qué miembros de juntas receptoras del voto no asistieron, cuáles fueron los ciudadanos y ciudadanas que tampoco asistieron y por lo tanto van a generarse las multas correspondientes para el momento de emitir el certificado de votación. Y luego también la revisión de cuentas y todo eso. Claro, dentro de este periodo también hay una revisión de cuentas de campaña que está a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral. Ahora, acerca de las auditorías y simulacros para conteo y escrutinios estipulados en los compromisos del CNE con el Consejo Electoral de UNASUR, el observador nacional Enrique Mafla señaló lo siguiente, lo citamos a él porque él pues ha estado presente en estos actos. Veamos lo que dijo Mafla. Existió el compromiso del CNE ante la UNASUR, un compromiso formal firmado el año anterior de 25 puntos. Entre ellos estaba la realización de simulacros y auditorías. Lamentablemente, como finalmente reconoció el presidente del CNE, el doctor Domingo Paredes, estas auditorías y simulacros y pruebas no pudieron realizarse. El día sábado 15 de febrero, es decir, a 8 días del proceso electoral, se detectaron problemas en el software del sistema de escrutinio y publicación de datos. Y hasta el domingo a las 11:30 no se podía sellar el sistema. Es decir, el mismo día de las elecciones todavía estaban tratando de corregir estos errores. Aquí está el acta notarizada del sellado del sistema que se dio a las 11:30. Yo creo que si se hubiesen podido realizar estas auditorías en realidad, nosotros hubiésemos contribuido detectando los problemas, fallas que tenía el sistema antes de y no después de como se trata de hacer ahora. A ver, ¿qué se hizo? ¿Qué faltó en cuanto a auditorías y simulacros? ¿Cuál es el balance para en lo posterior hacer los ajustes necesarios? Efectivamente, como todo proceso electoral, existen novedades. Y en función de estas novedades nosotros tendremos que hacer los correctivos del caso. Sin embargo, hay que aclarar que se ha dado total apertura a los observadores, especialmente a los delegados técnicos de las organizaciones políticas, porque no hay que mezclar un caso de observadores con los delegados técnicos, como es el caso del doctor Mafla. Y en este aspecto les dimos toda la información de primera mano de cómo funcionaba la arquitectura tecnológica del sistema oficial de escrutinio, de los proyectos de voto electrónicos, tanto de Santo Domingo así como de Azuay. Y en este aspecto, efectivamente existieron novedades, que usted, yo, toda la ciudadanía las pudimos detectar en el sentido de que no tuvimos la posibilidad de dar rápidamente los resultados oficiales de escrutinio. Nosotros nos pusimos metas ambiciosas, dar los resultados en los 10 primeros días, lo que nos dice el Código de la Democracia. Sin embargo, nos extendimos 10 días más, es decir, la última provincia que cerró fue la provincia del Guayas, cerró a las 23 horas con 59 minutos, cumpliendo los 10 días que habíamos pedido inicialmente de prórroga. ¿Cuáles fueron estas fallas? Y si me permite, quisiera hacer un análisis comparativo de la arquitectura que fue utilizada en el año 2013. En el año 2013 el sistema informático tuvo una particularidad,
en las juntas intermedias de escrutinio, en 80 juntas intermedias de escrutinio, teníamos servidores que hacían el corte de cada una de las actas de escrutinio. Tengamos en consideración que el digitador no ve a qué organización política ni a qué candidato está asignando los votos, solamente ve las letras y números, y eso es lo que transcribe el sistema informático. Y en este aspecto, ¿quién es que hace este corte? Son servidores con un software especializado el que realiza esta funcionalidad. Sin embargo, detectando problemas de administración y problemas de seguridad física sobre todo, cambiamos a una arquitectura tecnológica en la cual pasamos de una arquitectura descentralizada a una arquitectura centralizada. Centralizada en el sentido de que de las 76 juntas intermedias que tuvimos en las últimas elecciones el 23 de febrero, teníamos ya no servidores en las juntas intermedias, sino teníamos grandes centros de cómputo en Quito y Guayaquil que realizaban esta labor. Lamentablemente, esto estaba definido a nivel estratégico. Para el momento de implementar en la operatividad tecnológica, finalmente ocurrió un encolamiento masivo, para decirlo... Ahora, pero por eso es que precisamente se preveía que los simulacros sean 45 días antes, y luego realmente se realizaron fue con menos de 30 días. Entonces, justamente eso sería un detalle importante, realizar oportunamente esos simulacros para poder detectar justamente ese tipo de fallas y corregirlas a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los simulacros tienen una particularidad, no se hace sobre un 100% del total de actas, porque eso sería absurdo, se hace sobre un 30%, y el desenvolvimiento o el rendimiento sobre un 30% nos daba un nivel razonable en cuanto al procesamiento. Al momento de realizar ya el 100% tuvimos problemas de encolamiento de las actas de oficiales de escrutinio, porque precisamente no se había tomado en consideración. A ver, y el en ese encolamiento sentido, es que se hace vamos cola. a hacer el análisis Es decir, respectivo. El encolamiento es que hay una cola. Una cola. Y haciendo esa, una analogía como una entrada al estadio. Ya, ¿sí? Pero eso también se hubiera podido prever si había un simulacro oportunamente, con anticipación, para ver lo que podía haber ocurrido y evitarlo, ¿no? Eso ya se denota en el momento en que ya tenemos al 100%, 30.000, 40.000 actas que están transmitiéndose progresivamente en cada una de las juntas intermedias. Sin embargo, todas estas novedades, como todo en la vida es perfectible, podemos corregirlas, podemos prepararnos en este aspecto, y lo importante de aquí es que el Consejo Nacional Electoral, más que temas negativos como proceso electoral 2014, tenemos un balance bastante positivo, porque dimos información oportuna el mismo día de las elecciones a través del conteo rápido. Conteo rápido que muchos medios de comunicación lo han satanizado, pero finalmente al día siguiente de las elecciones fue el principal insumo de información con el cual basaron las tendencias tanto de prefecturas así como de alcaldías. Tenemos proyectos de voto electrónico muy importantes sin también. embargo, Mafla señaló lo siguiente, que esto es interesante. Veamos lo que dijo respecto al conteo rápido. El presidente a las 9 de la noche del domingo 23 afirmó que el conteo rápido del CNE no era rápido, porque hasta ese momento no tenían disponibles los datos de ese proceso de conteo rápido. Todos pudimos observar que los exit polls le salvaron la noche al CNE. Sobre el sistema oficial de la empresa Saitel, ya todos sabemos, el presidente mismo ha dicho que aplicará medidas, sanciones drásticas por el incumplimiento del contrato. Yo quisiera llamar al CNE para que publique las partes pertinentes de estos contratos, unos contratos que involucran sumas muy significativas, que procesan información sensitiva. Seguramente se establecieron en esos contratos acuerdos de nivel de servicios, y es simple verificar si esos servicios han sido entregados, han sido cumplidos. La empresa Saitel, a pesar de todos los problemas que tenemos y de las sanciones drásticas que recibirá según el CNE, en su página web sigue publicando que las elecciones del domingo 23 de febrero han sido un éxito. Ahora, realmente el conteo rápido, lo que ocurrió en algún momento fue que se detuvo la información, pero al día siguiente, por ejemplo, en contacto directo dimos los resultados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente falló el conteo rápido o se suspendió la información para dar el resultado del conteo rápido? En ningún momento falló el conteo rápido. Lo que sí hubo es una demora, por cuanto no estábamos haciendo una dignidad como hicimos en el 2013. En el 2013 hicimos solo de presidente y vicepresidente de la República. En este caso hicimos 2 dignidades.
y teníamos la responsabilidad ante la ciudadanía de estabilizar las muestras, no una muestra nacional, sino unas muestras provinciales. En el caso de 21 prefecturas que se hizo el conteo rápido, y en el caso de alcaldías se hicieron en 204 alcaldías. En función de esto, a partir de las 10 de la noche, que ya teníamos estabilizadas las muestras, empezamos a dar datos progresivamente, a tal punto, como lo mencionaba hace un momento, que los medios de comunicación efectivamente utilizaron nuestros datos de conteo rápido. Y para verificar, basta con hacer un análisis comparativo entre el conteo rápido y el escrutinio oficial. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda está el conteo rápido y en la parte derecha hay una diferencia muy pequeña en el escrutinio oficial. Aquí hablamos de la prefectura de Los Ríos. Tenemos más ejemplos. El caso de la prefectura de Santa Elena, de la misma manera. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, hay unos valores muy similares a los cuales nos remitimos, y en este aspecto nos ratificamos en el balance positivo de lo que fue el proyecto. Ahora, pero ¿por qué va a haber esa sanción entonces contra el servidor si realmente, según usted dice, no hubo problema? Entonces aquí habría una incongruencia. Aquí hay que hacer una diferencia. Conteo rápido es un software y un hardware que nos prestó la Junta Central Electoral de República Dominicana. Ellos nos facilitaron todo el andamiaje y la arquitectura tecnológica para el conteo rápido. Conteo rápido que fue utilizado el día de las elecciones, se generó la información y para de contar. A partir de ahí, nosotros empezamos a utilizar el sistema oficial de escrutinio, que ahí sí hay responsabilidad de la empresa española, que ahí sí hay novedades en el esquema que acabo de explicar. O sea, ya en la realización de escrutinios, no en el conteo rápido. No en el conteo rápido, por eso ahora, hay una pero diferencia. El próximo domingo se repetirán elecciones en algunas circunscripciones electorales por errores cometidos en la impresión de papeletas fundamentalmente. Esa repetición costará alrededor de $600.000. ¿Quién va a responder por esos errores? Aquí hay que hacer dos análisis, Alfredo. Un análisis específicamente en cuanto a las novedades ocurridas en el ámbito tecnológico, en el cual se determinarán las responsabilidades del caso, tanto desde el Consejo Nacional Electoral, así como con la Contraloría General del Estado. Y un segundo análisis en cuanto a las responsabilidades porque fallaron filtros de control. No es que había un filtro o dos filtros de control, habían 4 filtros de control. Primero, la Junta Provincial que receptaba la candidatura. Segundo, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas que revisaba las candidaturas. Tercero, una comisión conformada por la Dirección de Logística y Operaciones de Procesos Electorales y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas. Y finalmente, una comisión conformada por la Dirección de Logística y el Instituto Geográfico Militar. Con 4 filtros del control pasaron en el caso del voto manual. En el caso del proyecto voto electrónico Azuay también hubieron fallas en los filtros de control, a tal punto de que el día de las elecciones un candidato tenía repetidas las fotos. Y en este aspecto, la Junta Provincial Electoral de Azuay decidió suspender, específicamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez, de tal manera de que estas novedades finalmente nos ocasionaron de que tengamos que repetir en algunos casos. Sin embargo, son casos muy puntuales, en el caso de tanto de voto manual así como de voto electrónico de Azuay, que no son significativamente representativos. Lo que sí es representativo son las elecciones que hemos tenido que repetir por actos vandálicos de ciudadanos y ciudadanas que al finalizar el escrutinio en los recintos electorales, al conocer resultados electorales, procedieron a la quema de urnas en un acto realmente bochornoso y lamentable, que no debe volver a repetirse. Paul Salazar, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Estefi.